Hola, soy Brian Méndez y esto es Educación en Perspectiva. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast, un espacio donde aprenderemos y desaprenderemos continuamente a la luz de las complejidades del mundo educativo para construir un mejor presente. Hoy tenemos un capítulo especial, un viaje al pasado para entender cómo los desarrollos educativos y pedagógicos históricos siguen resonando en nuestras aulas y dinámicas actuales. Para guiarnos en esta fascinante travesía, contamos con una invitada muy especial, una voz experta en el campo de la historia de la educación y pedagogía. Denle una cálida bienvenida a la doctora Laura Fori Hernández, psicóloga de la Universidad San Buenaventura de Cali y actualmente se encuentra realizando su maestría en educación en la Universidad Ibero. Muchas gracias, Brian. Es un placer estar aquí y compartir este espacio de reflexión con tu audiencia. El tema de hoy es fundamental para cualquier educador o persona interesada en la transformación social, por lo que este capítulo lo he denominado Diálogos históricos para la educación contemporánea. Nos sumergiremos en los hitos que han moldeado la educación para cuestionar y comprender las dinámicas actuales. Nos apoyaremos en textos claves como el análisis histórico de la educación en Colombia de Pérez e Hidárraga, la pedagogía crítica como propuesta innovadora para el aprendizaje significativo en la educación básica de López López y la crítica de la sociedad de la Escuela de Frankfurt de García. Laura, para empezar es importante resaltar que la educación en Colombia ha tenido un recorrido complejo y fascinante. El artículo de Pérez e Hidárraga nos da una visión general. ¿Qué elementos clave de su análisis histórico crees que son cruciales para entender nuestro panorama educativo actual? Absolutamente, Brian. El trabajo de Pérez e Hidárraga es muy revelador. Ellos destacan cómo la educación en Colombia, especialmente en sus inicios, estuvo fuertemente influenciada por la Iglesia Católica y las ideas coloniales. Esto marcó una educación elitista con un enfoque en la moral y en los buenos modales, más que en el pensamiento crítico o la formación para el trabajo productivo. Esa es una observación muy importante. ¿Cómo crees que esa herencia elitista y moralista sigue manifestándose en nuestras instituciones educativas hoy? Pensemos en cómo aún hoy, en algunos contextos, se prioriza la memorización sobre la comprensión, o cómo la disciplina rígida puede a veces sofocar la creatividad y la participación activa de los estudiantes. Aunque hemos avanzado mucho, las huellas de esa estructura jerárquica y el énfasis en la obediencia persisten en ciertas prácticas pedagógicas y en la forma en cómo se concibe el rol del estudiante. Además, la descentralización educativa que mencionan los autores y cómo se ha buscado democratizar el acceso a la educación es un desafío constante que aún hoy enfrentamos en términos de calidad y equidad. Interesante. ¿Y qué hay de la influencia de los modelos educativos extranjeros que llegaron al país? Pérez e Hidárraga señalan cómo a lo largo de la historia se adoptaron modelos europeos y norteamericanos, a menudo sin una adaptación profunda a nuestra propia realidad social y cultural. Esto generó brechas y en ocasiones no logró responder a las necesidades específicas de la población. Esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de construir una pedagogía situada que reconozca, dignifique y valore el contexto local. Lo que menciona sobre la necesidad de una pedagogía situada me conecta directamente con el concepto de pedagogía crítica, que López López aborda en su artículo. En la presentación como una propuesta innovadora para el aprendizaje significativo, Laura, ¿cómo se articula esta idea pedagógica crítica con los desafíos históricos que hemos estado discutiendo? Brian, la pedagogía crítica es una respuesta contundente a muchas de esas dinámicas históricas que perpetuaron desigualdades. López López enfatiza que la pedagogía crítica no busca simplemente transmitir conocimientos, sino fomentar el pensamiento crítico, la reflexión y la capacidad de los estudiantes para cuestionar su realidad y transformarla. Es una ruptura con la educación bancaria.
donde el profesor se limita a depositar conocimiento en el estudiante. Entonces, la pedagogía crítica sería una forma de romper con esas estructuras jerárquicas y autoritarias de la educación tradicional. Exactamente. Es un llamado a la democratización de la educación, a que los estudiantes no sean receptores pasivos, sino agentes activos de su propio aprendizaje y de cambio social. López López resalta la importancia de la reflexión, el diálogo y la problematización como pilares. Esto contrasta directamente con una educación que históricamente priorizó la memorización y la obediencia, limitando la capacidad de agencia de los individuos. Y esto nos lleva inevitablemente a la teoría crítica de la sociedad, abordada por García. ¿Cómo se relaciona la pedagogía crítica con las ideas de la Escuela de Frankfurt que menciona García? La conexión es profunda. La pedagogía crítica en gran medida tiene sus raíces en la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. García explica cómo estos pensadores, como Horkheimer y Theodor Adorno, buscan desentrañar las estructuras de dominación y las formas en que la razón instrumental podía llevar a la alineación. La educación en este contexto no podía ser ajena a esas dinámicas sociales. La pedagogía crítica toma esa postura de sospecha y análisis frente a lo establecido, buscando revelar las ideologías subyacentes en los sistemas educativos y cómo estos pueden perpetuar la desigualdad social. Entonces, si miramos nuestras dinámicas educativas actuales, ¿cómo podemos interpretarlas a la luz de estas reflexiones históricas y teóricas? ¿Qué retos persisten y qué camino nos abre la pedagogía crítica? Un gran desafío actual es la homogenización de los currículos y la presión por la estandarización. Esto de alguna manera repite la lógica de los modelos extranjeros que se importaron y adoptaron sin contextualización. La pedagogía crítica nos invita a construir currículos más pertinentes, flexibles, sensibles a la diversidad de nuestros estudiantes y sus contextos. Sería pensar en su singularidad. Y en cuanto al rol del docente, ¿cómo se transforma a la luz de estas perspectivas? El docente en la pedagogía crítica deja de ser un mero transmisor de información para convertirse en un facilitador, un mediador y un problematizador. Es un rol mucho más desafiante, pero también más enriquecedor, que busca empoderar a los estudiantes para que construyan su propio conocimiento y se conviertan en sujetos políticos, críticos y comprometidos. Además, debemos seguir cuestionando la brecha entre la teoría y la práctica en la formalización docente, un eco de las limitaciones históricas que impedían una educación contextualizada. En resumen, Laura, ¿cuál sería el mensaje clave que te gustaría dejar a nuestros oyentes para interpelar sus propias prácticas o sus visiones sobre la educación? Este recorrido histórico nos deja una lección fundamental, y es que el sistema educativo colombiano, con sus fortalezas y debilidades, es producto de su historia. Las dinámicas de inequidad, la priorización de la memorización sobre el pensamiento crítico y la influencia de modelos externos que a veces no dialogan con nuestra realidad no son fenómenos nuevos. Son ecos persistentes de una trayectoria que, como hemos visto, ha estado marcada por la centralidad eclesiástica, la selectividad social y la adopción de currículos foráneos. Sin embargo, el análisis no se detiene en la descripción de estos legados. La pedagogía crítica emerge como una herramienta poderosa para interpelar el presente. Nos invita a los maestros, a los gestores educativos, orientadores y a quienes aspiran a ejercer la labor de enseñanza a no ser meros replicadores de un sistema, sino a convertirnos en agentes transformadores. ¿Cómo? Problematizando la realidad del aula, fomentando el diálogo genuino, construyendo conocimientos desde los contextos locales y, sobre todo, empoderando a nuestros estudiantes para que no solo comprendan el mundo, sino que también actúen sobre él. La brecha urbano-rural, la calidad de la formación docente, la pertinencia de los currículos y la inclusión efectiva de todas las poblaciones son desafíos que, aunque actuales, tienen raíces profundas en nuestro pasado educativo.
Reconocer esto no es un ejercicio de pesimismo, sino un llamado a la acción. Es una invitación a que desde nuestras aulas y desde la investigación, la reflexión y la praxis pedagógica nos comprometamos a construir un sistema educativo colombiano que se vea verdaderamente garante de calidad educativa, justicia y equidad y basada en las necesidades de nuestras comunidades. El cambio es posible si entendemos de dónde venimos y a dónde queremos llegar. Laura, muchísimas gracias por este diálogo tan enriquecedor. Ha sido un verdadero privilegio contar con tu conocimiento y perspectiva. Brian, el placer ha sido mío. Espero que esta conversación inspire a muchos seguidores reflexionando y actuando por una educación mejor. Y a ustedes, queridos y queridas oyentes, gracias por acompañarnos en este viaje. Esperamos que este episodio les haya brindado nuevas herramientas para interpelar las dinámicas educativas que nos rodean. Recuerden que la educación es un campo en constante construcción y cada uno de nosotros tiene un papel fundamental en nuestra transformación. No olviden seguirnos en Instagram y TikTok, visitar nuestra página web www.pedagogiafísicacriticas.com.co para más contenido educativo. Nos escuchamos en el próximo episodio de Educación en Perspectiva. Hasta pronto.